Si es que llevas años dentro del mundo de la tecnología, es casi que seguro que conoces este artículo. Uno que en su momento se pensó que cambiaría el mundo, pero que al final del día no lo logró. En pocas palabras, causaron entusiasmo y acabaron siendo olvidadas. Y del artículo que te estoy mencionando en este momento son de los Google Glass, los famosos lentes de realidad aumentada hechos por Google. Toda esta historia comenzó dentro de Google, en los inicios de la década de 2010, cuando Google no solo quería organizar la información, sino también el cómo la gente interactuaba con ella. Así naciendo un laboratorio dentro de la compañía, conocida como Google X, que ahora solo son conocidos como X o X, y que no tienen ninguna relación con la red social anteriormente llamada Twitter. En este lugar se trabajaba en ideas futuristas, que es donde salió la idea de unas gafas inteligentes. Este proyecto fue liderado en gran parte por Sergey Brin, quien tendría un enfoque un tanto peculiar, el cual era que los datos aparecieran directamente frente a tus ojos. Por lo que en abril de 2012, Google publicó un video llamado One Day. En él veíamos a una persona caminando por Nueva York, recibiendo direcciones, mensajes, tomando fotos, haciendo de todo, y todo eso con comandos de voz, y una interfaz flotante sobre su ojo derecho. Así que hablemos de qué eran los Google Glass. Como tal, eran unas gafas con una pequeña pantalla transparente en una esquina, con una cámara que tenía la capacidad de tomar fotos a una resolución de 5 megapíxeles y grabar video en 720 píxeles, un touchpad en la patilla derecha, la cual permitía controlarlo por medio de gestos, ya sea tocando o deslizando con el dedo. También contenía un micrófono y conexión a internet, además del Bluetooth, y como procesador tenía un chip OMAP 4430 de Ti, con un almacenamiento de 16 GB y 1 GB de RAM. La presentación oficial en la conferencia de Google de 2012 se dice fue una de las más espectaculares, pues Brin interrumpió la charla para conectarse en vivo con un grupo de paracaidistas que llevaban puestos los Google Glass, y después saltaron desde un dirigible, aterrizando en el techo del Moscone Center en San Francisco. Cuando entraron al escenario, dispararon las expectativas, en donde muchos pensaron que ese artículo sería el reemplazo de los smartphones. Por lo que Google lanzó el programa llamado Explorer al público en general, en donde las gafas salieron con un precio de $1,500, y es por esto que desarrolladores y entusiastas eran los que podían comprar las gafas. Aquí inicia la famosa pregunta de si eran tan buenas, ¿por qué fracasaron? Pues a pesar del entusiasmo inicial, los problemas no tardaron en aparecer, surgiendo diversos problemas que evitaron su adopción de manera masiva. El primero fue el diseño. Como tal, las gafas eran visualmente extrañas, no tenían discreción y hacía que quien las usara destacara demasiado, principalmente porque no tenían vidrio, solo uno pequeño que se utilizaba como la pantalla en el ojo derecho. Y relacionado a eso estaba la interfaz y el uso que se le daba, pues aunque innovador, el touchpad y los comandos por voz no eran tan intuitivos para el usuario promedio. Otro problema importante era la privacidad, pues se decía que existía la posibilidad de grabar discretamente con las gafas, y eso generaba preocupación en el público, al punto de prohibir las gafas en algunos lugares, como bares, cines y espacios públicos, así surgiendo el término despectivo glass holes, para referirse a quienes las usaban sin considerar a los demás. En cuanto a la conectividad, las Google Glass no contaban con una ranura para una tarjeta SIM, por lo que dependían de un teléfono o del Wi-Fi. En el caso de la batería, ahí existió otro problema, pues en un uso intensivo como lo era grabar, apenas duraba unas 4 horas, lo que era insuficiente para un uso prolongado. También el hecho de que se calentaba muy rápido, por lo que molestaba cerca de la CIAN. En un uso común llegaba a durar las 24 horas. Y el último problema fue el precio elevado, porque como ya mencioné, salió con un precio muy poco accesible para la mayoría del público. Entonces Google decidió hacer una retirada silenciosa, pues en 2015 se tomó una decisión importante. Anunció que dejaba de vender la versión para consumidores.
Pero no fue un fracaso total, aunque muchos sí lo pensaron así. Pero en realidad solo estaba cambiando de rumbo, en donde Google redirigió las Google Glass hacia la industria, un entorno profesional. En fábricas, hospitales o empresas de logística, estas gafas tenían mucho más sentido, porque el poder ver instrucciones, datos o esquemas sin usar las manos era una ventaja real. Y así nació Glass Enterprise Edition. Aquí no importaba la apariencia, ni tampoco tanto la privacidad social, porque el uso estaba controlado y tenía un propósito claro. Aún así, en 2023 Google anunció el fin definitivo de las ventas de la versión empresarial y cese del soporte técnico. Aunque fracasaron comercialmente, estas gafas tuvieron aspectos adelantados a su época, dejando un legado, pero si nos preguntamos qué cosas en específico, pues serían, el más obvio, la realidad aumentada, pues es probable que sin estas gafas no estarían los avances actuales que empresas como Apple o Meta están usando. También serían los asistentes de voz, ya que el interactuar con dispositivos sin las manos ha ayudado a desarrollar y actualizar a los asistentes de voz, como lo serían Alexa o incluso me atrevería a decir a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Además de que ayudó a crear ciertas regulaciones en el uso de aparatos tecnológicos. Al final, las Google Glass fueron un experimento interesante, que intentaron despegarse de los celulares, o despegarnos de los celulares, pero no fracasaron por falta de visión, sino por subestimar la reacción del público, demostrando que todavía no estábamos listos para llevar una cámara en la cara en todo el día. Y, sabes, graciosamente ayudando a definir de cierta forma el futuro, convirtiéndose en el primer paso en varios avances tecnológicos. Y bueno, si el video te entretuvo, púchale al botón de suscribirse, es gratis, ayudarías demasiado. Yo soy Dilush y te veo en otra ocasión.